Bueno, pues vamos a continuar con Aristóteles. Si tenéis preguntas, eh, digamos, podéis hacerla, pero voy a intentar a ver si en muy poco tiempo plantear qué he querido yo explicar, que ir de atrás para adelante, ¿no? Lo que he querido explicar es que el ser para Aristóteles, el ser, esa palabra que tanto nos cuesta en el fondo porque tendemos a asociarlas con significados muy diversos, el ser para Aristóteles es lo mismo que para nosotros. Cuando digo nosotros, digo el común de la gente hoy en día, porque de alguna manera ha triunfado el aristotelismo, de alguna manera, en la medida de que lo que es la lógica aristotélica y el pensamiento aristotélico de alguna manera determina una manera de hablar y de razonar, y la medida que el lenguaje o el habla condiciona el pensamiento y viceversa, pues de alguna manera somos Aristóteles. Entonces, primera cuestión, un ser es una cosa, seres son las cosas. Cosas es el res, ¿no? Sustancia, ¿verdad? Las cosas. O sea, y las cosas, ¿cómo se conoce? A través de los sentidos, lo que nuestros sentidos perciben y captan como una cosa, eso es un ser. También se le puede llamar sin ningún problema ente, ser o ente. Esto no es difícil de entender. Si decimos que para Platón el ser es la idea, ahí ya hay que hacer una explicación, sobre todo de tipo filológico, ¿eh? Pero bueno, son las cosas. Esto quiere decir que, y las cosas, para Aristóteles, y en general para los griegos, bueno, habría que ver en qué sentido, las cosas son materiales. Porque para los griegos, para el pensamiento griego en general, la naturaleza, la physis, lo que nosotros le podríamos llamar realidad o naturaleza, es materia. Esto me parece muy interesante, ¿eh? Pero para todos, Platón incluido, que a veces se llama idealista, sí, bueno, idealista depende, cómo se entienda. La physis es materia, ¿sí? Y las cosas materiales son los seres. La diferencia que hay entre una cosa material y la materia universal es que la cosa material se puede percibir a través de los sentidos y la materia universal no, puesto que en el fondo, pensemos, vamos, nos salimos, no mucho, pero no usamos un lenguaje aristotélico estricto ahora. Pensemos, la materia no la conocemos, conocemos cosas materiales, no la conocemos. Sabemos que suponemos en el sentido de que para que haya cosas materiales hay materia, y de hecho hay una materia universal en donde las cosas materiales, cuando pierden su forma es lo que da la esencia, no forma física, pues se van a integrar de alguna manera en otro ser material, en lo que es la materia, ¿no? Se muere un animal, pues ese animal se descompone, perderá su forma la que tenía y se convertirá en otras cosas, ¿no? Entonces, el ser es material. Eso es muy importante. Por lo tanto, para que haya un ser, tiene que haber materia, pero una materia con una forma. La forma es ¿eh? lo que da, lo que hace que una cosa sea lo que es. Ese lo que es la esencia. Y es muy interesante porque esto tendrá que ver, aunque esa parte no la veremos, para definir hay que señalar, indicar de alguna manera la materia y la forma, de alguna manera, ¿no? Luego en la definición se llama género próximo, diferencia específica, pero hay que decir, este ser es materia con determinada forma. La materia es incognoscible para Aristóteles, lo que estamos diciendo, y en tanto es incognoscible es no ser, porque si partimos de la base de que es lo mismo pensar y ser, que el ser es lo pensado o lo conocido, y que a su vez solo se puede conocer lo que es, lo que no es no puede ser conocido, o mejor dicho, se lo entiende mejor al revés, lo que no se puede pensar o lo que no se puede conocer no es. No es que, entre paréntesis, conocido. O no es objeto de ciencia. Es un no es que hay que ponerle de alguna manera un predicado, por lo menos supuesto, ¿no? Esto es interesante entender cómo la materia prima entonces
esta disyuntiva, esta cupla acto-potencia, la materia prima será siempre pura potencia porque la materia prima nunca podrá ser conocida. En cambio, la que nosotros conocemos es la materia segunda, o sea, la materia actualizada por la forma, o sea, la sustancia. La sustancia, distinguíamos lo que es la sustancia, tanto la sustancia en bloque como digamos, el sustrato, como el sustrato, la base, lo que era lo en sí, dicen los libros, de lo que lo es en otro. En lo que es en otro es el accidente. Muchas veces se define la sustancia en relación a los accidentes como sujeto de inerción, o sea, sujeto de inerción de los accidentes, o sea, soporte de los accidentes. Pero los accidentes son muy... Entonces, por eso se dice que, y a lo mejor eso es textual, no recuerdo si es textual, dice que la sustancia es lo que no se puede predicar de otro ser. Ah, claro, porque la sustancia no es un predicado, sería un sujeto, ¿no? En el fondo, ¿verdad? De ahí viene la misma. Muy bien. Sí, la sustancia, sí, bueno, se podría predicar, pero en un sentido literal lingüístico, que tal cosa es una sustancia, ¿no? Pero sí, es verdad, está bien, es sujeto. Sujeto en todo caso, sujeto de determinaciones, ¿no? Entonces, nosotros conocemos la sustancia a través de los sentidos. No hay otra manera. ¿Por qué? Porque lo que nosotros conocemos a través de los sentidos es precisamente los accidentes. O sea, los accidentes, y yo a veces digo, dentro de una mala traducción, son como cualidades o propiedades, es lo que nos permite conocer, que nosotros podamos conocerlo a través de los sentidos. Y es por eso y es el primer paso. Ya avanzo un poquito ahora. Bueno, por supuesto decíamos que había una distinción entre sustancia primera y sustancia segunda. La sustancia primera era la sustancia de la que estamos hablando, la sustancia segunda, o mejor dicho, un primer sentido de sustancia, porque cuando decimos como materia prima, materia segunda, yo creo que aquí estamos ahorrando palabras y nos estamos confundiendo. El primer sentido de la sustancia es la sustancia, pero el segundo sentido es la idea. La idea de Platón, la representación de la sustancia. Muy bien. Ahora, ¿qué hay que distinguir? Ya que he utilizado la palabra representación. Cuando yo conozco una cosa material a través de los sentidos, construyo una imagen que en latín se llama, y me parece que en griego también, fantasma. En latín seguro, fantasma. Es una representación sensible. Por ejemplo, si yo digo, me voy y digo, oye, Rafael, me he olvidado mi maletín. Rafael viene, ahí lo ve, porque viene ya con la idea de cuál es, o yo voy. Eso es como una especie de fotografía en todas las dimensiones posibles. Es una reproducción sensible o empírica de una sustancia concreta. Ese es el modo de la representación sensible o representación empírica. Ahora bien, si yo digo eso es un maletín, la idea de maletín es la idea general que engloba, que permite, de alguna manera, que presenta las características o las propiedades o la esencia, si queréis, de maletín y que permite que yo diga esto es un maletín, ¿no? Entonces, una cosa es la noción general o universal, no son exactamente lo mismo, y otra cosa es la representación concreta, individual, concreta, de una cosa material. Lógicamente, las ideas generales nuevamente son inmateriales, o sea, no son concretas. Concreto quiere decir material. Aquí estaríamos un poco en la línea de digamos que es como si Aristóteles ajustara la teoría del conocimiento platónica. La idea de Platón no solo es una cuestión de teoría del conocimiento, también es una cuestión ontológica. Pero también representa, o mejor dicho, las cosas participan de las ideas, las cosas expresan ideas, las cosas son copias de las ideas, como lo queramos llamar, es como un poco al revés. Pero el asunto es que nosotros pensamos a través de ideas que son generales y que por lo tanto no son materiales.
¿Tiene que ver algo con las categorías de Las categorías salen más bien. Sí, analógico? con las categorías, a ver, en ¿A sentido, qué se refieren las categorías? las categorías en Son las Aristóteles, sí, de diversas a ver, las categorías. categorías son modos de predicar y estamos más en la línea de los accidentes. De todas maneras, si saltamos, venimos ahora, yo podría admitir que la idea funciona como categoría, pero en el sentido no de Aristóteles, sino de Kant. O sea, que la idea te va a permitir a ti, es como un esquema mental que tienes, una especie de receptáculo, te va a permitir clasificar, emplazar, predicar. Por ejemplo, sí. ¿Por qué estamos hablando tanto del ser? Porque lo que hay que introducir, o vamos, lo que tenéis que conseguir vosotros, es categorizar el término ser. Entonces ahí sería correcto decir, o sea, en el fondo, haceros una idea del ser, pero construir una idea adecuada. ¿Por qué? ¿Y por qué lo hacemos? Porque no lo tenemos. Es un problema, ¿eh? O sea, estamos en filosofía a veces y en otras disciplinas, tenemos que introducir o propiciar la creación de nuevas categorías que no son solo conocimientos que vosotros vais a tener, sino que los conocimientos en cuanto sirven para generar nuevos conocimientos podrían también llamarse, decir que tiene una función categorial, pero eso es más actual. Pero es un poco lo del aprendizaje significativo. O sea, los conocimientos que vosotros tenéis no solo son conocimientos, representaciones de cosas, sino que también son instrumentos o herramientas para tener nuevos conocimientos. En la universidad, entre otras cosas, yo lo he dicho, se debería adquirir nuevas categorías, nuevos conceptos y nuevas categorías, pero de verdad, de verdad, o sea, que sean operativos, que por un lado tengan un contenido, que te digas que tú conoces más que antes, pero además que ese contenido, no hablemos solo ya que tenga utilidad en la vida cotidiana, sino que sea una buena herramienta para generar más contenido y para, sobre todo, asimilar o comprender una información que si no lo tienes, ¿entendéis? Otro día estuvo aquí una persona de invitada que estuvo aquí un rato y yo le dije, bueno, te ha tocado la clase más, quizás más madura, pero bueno, si quieres ven. Yo creo que no debe haber entendido. Vamos, me parece. No, no, sí me parecía interesante, pero bueno, a ver, podría haber pensado esa persona que viene por primera vez, ¿de qué están hablando? ¿De qué está hablando esta gente? ¿Qué es esto que estamos viendo? Es tremendo, ¿no? Pero bueno, se tiene solución si se sigue un curso. Y así os pasará en muchas disciplinas. De la en muchas disciplinas va a pasar esto. La dificultad, o sea, lo que hay que hacer para tener la categoría, una vez que se tiene la categoría o el concepto de la idea, se aplica. ¿No? También, eso pasa en matemáticas, por ejemplo, tienes que entender el asunto. Luego, ¿cuál es el problema de matemáticas a veces en los ejercicios? Pues, ¿qué fórmula aplico? Ya está. Entonces tienes que entender el problema, que a veces están mal planteado, tremendamente mal planteado, porque muchas veces se falla, porque el alumno o la persona que está haciendo un examen, bueno, ¿y aquí qué me están pidiendo? No es porque no haya estudiado, sino porque están mal planteado a veces. Muy bien, el proceso mediante el cual, aquí empezamos un poquito a avanzar. Bueno, voy a avanzar en dos direcciones. Hoy no voy a señalar esto, pero es que hay dos direcciones que nos han quedado abiertas. El proceso mediante el cual nosotros conocemos las ideas o conceptos se denomina abstracción. Abstracción es el procedimiento mediante el cual nosotros, a partir del conocimiento sensible, avanzamos al conocimiento intelectual o de lo inteligible. Ahí dimos el ejemplo de la psicología evolutiva, con Piaget y todo esto. O sea, abstraer en latín quiere decir separar, quedarse con lo común y dejar lo accesorio. O sea, que lo común que tiene este artefacto con ese, por ejemplo, pues hay dos tipos, es que son mesas. Suponiendo, los seres artificiales es muy simple y al mismo tiempo muy complicado definirlo, porque normalmente, como lo hemos hecho con un propósito, pues la esencia de un ser artificial es que cumple el propósito. Una mesa sirve para soportar cosas. También me puedo sentar arriba de la mesa, pero sirve para
Entonces, el dejar de lado las características concretas, que si es de madera, que si es verde, que si es de plástico, melamina, que sé yo lo que es, pero que es una tabla con una superficie lisa tal con que se sostiene, sería abstraer, ¿no? Abstraer, separar vamos a llamarlo lo secundario, lo que es corresponde a las características individuales y concretas de una determinado conocimiento sensible y quedarme con lo fundamental, o sea, con la esencia, o sea, conocer la esencia. Y eso lo hace nuestra cabeza sola. Lo hacemos naturalmente, sí. Sí, sí, sí. No, nosotros, a mí el proceso de abstracción de Aristóteles me parece una cosa muy seria, ¿eh? Se lo puede modernizar un poquito, ahora estos temas de conocimiento ya no se ocupa la filosofía, ¿eh? Se ocupa la psicología del conocimiento, sí también algunos aspectos de la filosofía, ¿eh? Pero me parece muy interesante lo que dice Aristóteles. Fijaos lo que está diciendo Aristóteles, que las ideas las construimos nosotros. Quedémonos con eso. ¿A partir de qué? A partir de unos datos que tenemos. Kant es una maravilla. Para mí Kant esto lo explica muy bien también. Digamos que lo adapta más a... Bueno, es intermediario entre la época de Aristóteles y la nuestra, aunque sea una cuestión distinta. Eso también es el día, si todavía existo, yo aquí me refiero, y cuando ves la segunda parte, pues Kant también, yo me dedico mucho porque creo que es central, ¿no? Nosotros construimos las ideas a partir de unos datos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir, si nos sacamos alguna pequeña consecuencia, que de lo que yo estoy diciendo aquí, vosotros estáis intentando entender y estáis intentando asimilar y digamos, categorizarlo, clasificarlo en una especie de casillero, si podemos llamar, o parte de vuestra inteligencia. Pero puede ocurrir, lo más seguro es que ocurra, que no lo entendáis todo de la misma manera. En este caso de la abstracción habría un procedimiento como estándar, ¿no? Pero si lo llevamos más lejos, todos nuestros conocimientos se han construido por nosotros, no de una manera arbitraria, pero sí bastante, con un cierto grado de arbitrariedad, a partir de unos datos que nosotros recibimos. En este caso, las ideas, los datos que recibimos son los datos de los sentidos y partimos de la imagen sensible de una determinada cosa para poder llegar a la idea que se le puede aplicar. A ver, el método científico, me refiero ya en la edad, a partir de Newton o de poco antes, ¿no? A partir de Kepler y Galileo, ¿en qué consiste? En una de sus partes. Primero, se dice que el método científico tiene unos pasos. Digo para que lo asimiléis a cosas que conocéis. Datos de observación, algo os llama la atención. Ah, muy bien. Volvéis a ver si intentáis volver a verlo o si se puede, se reproduce eso un poco. Está el concepto de fenómeno como de experimento, como reproducción. No siempre todas las ciencias son experimentales porque no puedes reproducir el fenómeno de una manera intencional para poder estudiarlo, medirlo, manipularlo, etc. Pero normalmente las hipótesis de la ciencia surgen de unos datos que yo observo casualmente y luego no tan casualmente, y de repente trazo una hipótesis, ¿no? Formulo, una hipótesis. Esa hipótesis, mediante unos pasos, que voy a explicar ahora, que lo sabéis, la puedo corroborar o desechar y plantearme otra. Una vez que he conseguido demostrarla de manera adecuada, cada disciplina, cada ciencia tiene sus normas de qué significa demostrar. No es lo mismo demostrar en física que en biología, que en historia o que en matemáticas. Cada disciplina demuestra de una manera distinta. Sí, bueno, obtenéis un conocimiento general. O sea, o enunciáis una ley científica que supone, y ahí en ciencia hay que utilizar el concepto de general, porque hay diferencia entre general y universal. Es decir, bueno, los cuerpos son atraídos por el centro de la Tierra. Esto sería un principio general, una ley. Pero, digamos que habéis dejado de lado el hecho individual
habéis estudiado un número suficiente de casos, depende de la disciplina, repito, no es lo mismo las ciencias sociales que la física, y para poder formular una ley que se le pueda aplicar a todos los fenómenos de esas características. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque a la episteme, esto es muy importante, hoy en día no le interesa lo individual, le interesa lo general. Y bueno, y entonces ya Platón y Aristóteles están elaborando episteme, no le interesa el hecho episódico, lo que ocurre en un determinado momento, no, le interesa lo general, el conocimiento general, aquello que se puede aplicar a los casos individuales. General y universal, la diferencia que tiene, que general es digamos, menos ampuloso, universal es como, tiene un sentido como más ontológico, como de que es así. Parte de una doctrina de la verdad. O sea, lo universal es verdadero, bien verdadero, y lo general es verdadero mientras no se demuestre lo contrario, que es lo más razonable. Los seres humanos y la ciencia no llega a verdades ontológicas, o sea, universales, sino generales. ¿Por qué? Porque tal cuestión, la ciencia siempre se podría agregar, esto es verdad, mientras no se demuestre lo contrario. Entonces, es mucho más, digamos, menos ampulosa, menos ambiciosa en un sentido, pero precisamente eso hace la ciencia más certera, más válida, más flexible, porque las verdades son dinámicas, en cambio si la verdad es monolítica y se rompe eso, se rompe todo el edificio, ¿no? Bueno. Pero una pregunta, ¿realmente esto supone o a lo mejor es que no soy capaz de captarlo, pero un método inductivo socrático, ¿no? Es que eso no es un método inductivo en el sentido, es un método inductivo en el sentido analógico. Quiero decir, el método inductivo es otra cosa. Estamos hablando ya, en el fondo hay que hablar de la ciencia física, ¿no? El método inductivo socrático es más bien un método, a ver, ¿cómo podríamos llamar? La mayéutica, tiene nombre, mejor le ponemos mayéutica. La mayéutica es la forma de practicarlo, ¿no? Es que... Pero el ir del caso particular a casos más generales, ¿no es lo típico de un método inductivo? Depende a qué se aplique. Depende, porque no hay que es que, mirad, hoy quizás vamos a ver un ABC de la lógica aristotélica y vamos a ver la diferencia, lo que es la deducción aristotélica, y yo siempre digo que no hay que confundir inducción con ascenso deductivo. Porque es un movimiento como de abajo hacia arriba, pero eso se llama ascenso deductivo. ¿Por qué? Porque la inducción siempre implica ir de lo empírico. En cambio, el ascenso inductivo puede ser ir de un caso particular a lo general y no necesariamente. En el caso de Sócrates, ni siquiera le pretende hacer inducción. Lo que pretende hacer Sócrates es, a través de la interrogación, mostrar o hacer que el interlocutor vaya descubriendo lo que, según Platón, porque ojo, el Sócrates que nosotros estudiamos es Platón, no es Sócrates. Se supone que se aproxima bastante, pero es Platón. Puesto que como Sócrates no ha escrito nada, no hay ningún documento, la ciencia histórica no nos permitiría decir que esto es de Sócrates. Pero Platón, es como lo ha aprendido Sócrates, lo que está diciendo Platón, que como la verdad está en nuestra alma, de una manera adecuada, si el maestro es capaz de ir motivando, interrogando, el discípulo va a ir sacando la verdad que está en su interior. Y de paso digo que este método socrático se puede aplicar, yo no soy Sócrates, pero yo creo que es un método muy adecuado. Yo, por ejemplo, no pienso que vosotros tenéis las verdades innatas en nuestra alma, en vuestra alma, pero sí lo que pienso que tenéis una inteligencia completamente apta para construir vuestras ideas de una manera, además, llegar a un punto en común por muchos motivos, porque nos ponemos de acuerdo. La verdad siempre es un acuerdo, es consensuado. Nos ponemos de acuerdo y decir, bueno, vamos a entender por sustancia esto, por qué sé yo, movimiento, por ser, etc. Y además tenemos otra ventaja, que somos hijos de esta época, por lo tanto tenemos una manera muy, muy parecida de construir
las verdades, muy, muy parecidas. Porque las circunstancias centrales son las mismas, en el fondo. Estamos pensando el mundo desde este horizonte de comprensión, que se diría. Es Sócrates entonces el que va haciendo como preguntas en forma de diálogos para que le contesten, porque me parece que he leído que le pregunta a un esclavo que no tiene ni idea de matemáticas. Sí, a Menón, sí, le pregunta y el esclavo resuelve todo. Y él al final, con las preguntas que le va haciendo, al final da una respuesta correcta y se supone que parte de que no tiene ningún conocimiento de matemáticas. Pero eso lo haríais exactamente vosotros con unas interrogaciones adecuadas. No de astrofísica, qué sé yo, pero sí de muchas cuestiones de filosofía de la vida, seguro. Podríamos decir, no es verdad que tal, no creéis que, y estoy seguro que sí, porque partimos de la base de que yo parto de la base que tenemos la misma inteligencia todos. Ya eso Descartes, cuando hablamos de Descartes, otra gran maravilla. Entonces todos tenemos la misma inteligencia. ¿Cuál es el problema? No la usamos bien. Pero tenemos todos la misma inteligencia. O sea, como capacidad. Todos los que estamos aquí, seguro, no estaríais aquí. Seguro. Y además no hay unos más inteligentes que otros. Hay unos que utilizan mejor ese recurso fundamental de nuestra existencia, que es la inteligencia. Como esos alumnos ¿qué diferencia? Hay alumnos que en la UNED les va muy bien, porque pillan desde el principio qué es la UNED, qué significa avanzar en la UNED. Gente que lo pilla de maravilla. Y otros que, yo siempre digo, el 50% es entender en qué se está. Yo tengo un alumno, un exalumno, amigo mío, que ya lo conocí en acceso hace muchísimos años, pero ya va por la tercera carrera. Y ni siquiera trabaja en otra cosa. Trabaja en el mundo económico, ya va por la tercera, ha estudiado filosofía, ha estudiado psicología, ha estudiado filosofía, me lo encontré aquí y anda por aquí también algún curso. ¿Y por qué? Pero donde pone el ojo pone la bala. No, lo que pasa es que dice, esto le pillas el tranquillo y hasta le divierte, ¿no? Ver qué fácil que es aprobar. A ver, bueno, por lo menos en un 50% de saber enfocar las cosas. Bueno, pues las ideas, la abstracción es básica en Aristóteles, ya seguiremos hablando de esto un poquito más, porque luego vamos a hablar de Santo Tomás y se vuelve a repasar y demás. A mí me parece importante, un avance importante respecto de Platón, no enmendarle la plana a Platón, sino avanzar. Bueno, vamos a al otro tercio, a la otra vertiente. Decíamos que el devenir o el movimiento en Aristóteles se lo puede definir como el paso de la potencia al acto. O sea, pasar de lo que no es a lo que es, de lo que no es pero puede ser, que es la potencia, a lo que es. Decíamos que este es el concepto de cambio, devenir o movimiento. Decíamos también que podemos entender el cambio o el movimiento en dos sentidos: el cambio sustancial y el cambio accidental. Cambio sustancial, cuando una sustancia empieza a ser o deja de ser. En el caso de los seres vivos, nacimiento y muerte. En el caso de los seres inanimados, inertes, qué sé yo, destrucción de sus propiedades, otras cosas, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, este maletín le prendemos fuego y lo que quede, pues ya ha cambiado la sustancia. Y el accidental es cambio en los accidentes. Normalmente son cambios de aumento o disminución. También depende en qué, también puede ser cambios de cierta... Siempre todas las propiedades tienen digamos, como un espectro de cambio, de lo más a lo menos. Pero quería decir algo, espera, que se me ha ido. Bueno, cambio en los accidentes, cambio en la sustancia. Ya me va a salir, porque justo se me vino una idea que... En todo cambio hay algo que permanece y algo que cambia. Esto es clave también. ¿Qué es lo que permanece en el cambio sustancial? La materia. ¿Qué es lo que cambia? La forma. Quemo ese maletín, la materia permanece, pero ya la forma será otra.
ceniza. La materia es lo que permanece en el cambio. Y lo que cambia es la forma. Pero, por ejemplo, si algo se quema... La materia se permanece. Hombre, la materia se ha deteriorado, pero la materia, digamos que permanece, ¿no? Es la misma materia del magnetismo. Una parte se habrá a lo mejor volatilizado, pero la materia permanece. No sabemos qué se celebra. Pero será un coche, algo, espero. No, son 5. Son 5 contados. En la 5 contados. ¿Qué es? ¿Qué cosa? No, es que fue saltar por la acera. Ah, bueno. Entonces, Pasamos de la potencia al acto. Y una. vamos a tirarle algo y... Una policía delante y otra detrás. Y los 5. Ya está. Bueno, la materia es lo que permanece y lo que cambia es la forma. En el cambio accidental, lo que permanece la sustancia y cambian los accidentes. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo tú, yo, cualquiera de nosotros, somos los mismos de cuando nacimos, la sustancia está, tú eres Gracia, desde siempre, cuando eras pequeña, ahora, pero probablemente tengas, no sé, los biólogos, ninguna célula de la que tenías cuando tú naciste. Lo has mudado todo. Y desde luego el aspecto Y el físico, aspecto físico también. Pues, y el intelectual, y el carácter, tu historia personal. O sea, pero eres la misma. Eres la misma. Esta mesa, si yo la... Es que en los seres vivos se ve... Pues, esta mesa yo la puedo pintar, cortarle un poco las patas que sea más baja, mientras se mantenga la mesa. Entonces es interesante este concepto de cambio, pero que siempre hay algo que permanece y algo que cambia. ¿Por qué Parménides o Platón no investigaban el cambio, el movimiento? Bueno, porque estaban en la cuestión del ser, en el fondo. Pero, y el ser, como lo que es, no admite cambio, porque la noción, porque es una noción, en el fondo. O es el todo, que no admite cambio porque es el todo no es el todo, o es una manera de categorizar el todo, no es incompatible, ¿sí? Porque ser puede ser todo, es todo lo que es y además hay un solo ser, y eso no cambia. Porque, y si son ideas, menos, igual, una idea no cambia, la idea de hombre es la idea de hombre. No. Lo que cambian son las cosas concretas cambian, o bien a través de sus accidentes o la propia sustancia. Este es un concepto que me parece interesante. Y Aristóteles es muy interesante lo de las causas de la sustancia, sobre todo, aparte, causa material y causa formal. Quiere decir que vamos a llamarle, torciendo los ingredientes, ¿no? Tiene que haber materia y una forma, o sea, materia con forma, esa es la sustancia. Pero para que eso ocurra, algo la tiene que haber producido, algo la tiene que haber hecho, sacado del no ser al ser o hecho pasar de la potencia al acto, causa eficiente, o sea, la causa. Ahora bien, Aristóteles a través de la causa eficiente va a explicar el problema del movimiento en general, que es uno de los grandes problemas que se plantea el pensamiento griego, conciliar lo uno y lo múltiple, el ser y el no ser, el movimiento y el reposo, etc. Y él precisamente, a través de la causalidad eficiente, va a explicar el movimiento de la naturaleza, de la fisis. Porque se causa eficiente toda sustancia, todo ser en acto, dirá Aristóteles, o diría, porque esto estoy traduciéndolo, requiere de otro ser en acto que lo haya puesto en acto. Pero ese ser en acto, a su vez, necesita otro ser en acto. Todo ser necesita otro ser. Ser es ser en acto. Y así sucesivamente. Pero, tiene que haber un primero, por una cuestión, porque si nosotros hay una infinita distancia entre ese primer supuesto ser, que siempre lo podemos alejar más, hasta el actual, pues al haber infinita distancia nada se movería. O sea, que hay un primer
motor, le llama Aristóteles, de todo lo que se mueve. Una causa primera del movimiento. Eso es lo que se figura en los libros como primer motor inmóvil. Esto será muy interesante porque será la base, Y es Dios. Rafael, de las vías de Santo Tomás, que no hay que decir nunca demostración, ¿eh? Ya explicaremos por qué. Eso es otra de las grandes cuestiones que hay que enmendar de los libros, porque Santo Tomás nunca pretendió demostrar la existencia de Dios, porque si no, no sería ni siquiera santo. Porque si yo demuestro la existencia de Dios, la fe no es necesaria. Y no fue así. ¿Eh? Habrá que en el momento decirlo. Otra cosa es que si tú lo dices y está en los libros, nadie te va a hacer nada, pero hay que empezar a entender las cosas. Muy bien, entonces, el primer motor inmóvil es la causa primera del movimiento para Aristóteles. Hay un pasaje que yo no me he preocupado, vamos, no he traducido, pero que lo conozco, lo he leído, pero adopto un poco la traducción al uso, que y Aristóteles lo definiría, y esto, en esta traducción daría lugar a elucubraciones, especulación, como el primer motor móvil, aparte de ser la causa física del movimiento, Aristóteles lo definiría, pero esto repito que lo tengo poco trabajado, porque tengo que identificar bien los textos, pensamiento del pensamiento que a sí mismo se piensa, bueno, olvidado. Eso daría pie a que ese primer motor inmóvil para los cristianos lo pudieran asimilar a Dios. Vamos a hacer un dibujo de estos que hago yo que parecen cesta de frutas o cosas por el estilo, pero ¿dónde estará aquí? Bueno. Uf. ¿Y esto por qué todo el tiempo ahora? De paso, ponemos la concepción del universo, vamos a diagramar, a hacer un dibujo referida a la concepción geocéntrica del universo que tiene Aristóteles. Porque para explicar el primer motor inmóvil como causa primera del movimiento, hay que referirlo a esto. Para Aristóteles, el universo, bueno, aquí estamos siempre con la famosa esfera, ¿no? Los griegos no salen de la esfera o del círculo. La Tierra estaría aquí, en el centro, y luego están son 9. 9 esferas. No digo órbitas, ojo, ahora voy a explicar. Y el movimiento, realmente, esta sería la esfera que Aristóteles llama de las estrellas fijas. Una de ellas sería el Sol, ¿no? Y entonces, el movimiento se produciría en Aristóteles, es como si esta moviera esta esfera moviera esta moviera esta, así. Ese es el sentido de los límites del universo hacia adentro. Es un movimiento que va sería un poco la cuestión. O sea, nosotros nos tenemos que remontar la causa primera, esto causa, hombre, estamos hablando de esferas, aquí habría que poner muchísimas esferas, ¿verdad? La cadena es larguísima. Esto es la causa de esto es la causa de esto es la causa de esto. Lo que quiero decir que la causa primera del movimiento, el primer motor, Aristóteles lo sitúa en la esfera de las estrellas fijas. A ver, ¿es el Sol? Pues no sabemos, no está tan claro. Lo que está claro es que en Aristóteles las cosas se las puede ver fuera de la caverna, el Sol es lo que ilumina a las cosas que están fuera de la caverna, que Platón lo equipara a la idea de bien, y que la idea de bien es la principal en la jerarquía de las ideas, porque es la que hace inteligible, o sea, que se pueda entender, que se puedan conocer las demás ideas. Bueno, entonces, fijaos cómo en esta causa primera del movimiento es una causa física. Aristóteles es un físico, si lo asimilamos a la física actual, es un científico natural, por decirlo de alguna manera. Está en esa estrella de las esferas fijas. Pero al mismo tiempo
hay esos párrafos de los escritos de Aristóteles donde se podría interpretar o han querido interpretar como que ese es un principio inteligente. No se lo puede equiparar a Dios por motivos puramente técnicos, no se puede. Ya lo veremos cuando veamos el pensamiento cristiano. De paso, esta es la teoría geocéntrica, aristotélica, que va a ser la que va a ejercer influencia sobre, cuando hablemos del pensamiento helenístico, de la concepción del universo helenística y concretamente Alejandría con Ptolomeo. Lo que pasa es que Ptolomeo avanza muchísimo respecto a Aristóteles, porque Aristóteles tiene una visión muy rudimentaria del universo. Estas son caparazones, no son órbitas. El concepto de órbita es... La órbita no existe, es la trayectoria que describe un planeta, pero el caparazón son como si esto fuera la estrella fija. Eso está fijo y eso mueve a la esfera, son 9, acordado de las 9 lunas, acordado de las 9 categorías de ángeles en el medioevo, etc. Mueve a la siguiente como si fuera, es una visión un poco mecánica. Son como materiales, entonces por ahí explica que son como de éter, qué sé yo. Pero bueno, en cualquier caso son unas caparazones y la Tierra está en el centro. Por eso que nosotros cuando vemos el universo, lo que pasa es que esa caparazón es fija, pero como si fuera, va girando, pero las estrellas están clavadas ahí, ¿no? Una visión un poco ingenua. También yo estoy simplificando, tampoco es tan ingenuo, pero más o menos no hay que hablar de órbita. Bueno, pues ahí está, en la última de las esferas, la esfera de estrellas fijas, se localizaría de alguna manera la causa primera del movimiento. ¿Perdón, ha dicho que son 9 o que son muchísimas? Las caparazones. Serían 9. 9. Casi seguro. Te has hecho una pregunta y me has dejado así. Casi seguro. Sí. A lo mejor es una de las típicas cosas que yo no me libro de repetir cosas que se repiten. Yo intento, pero no, es que a veces hay cosas que se nos incorporan porque se nos las han ido contando. Vamos a tener que corroborarlo. Ahora es fácil, te metes Google. Son 9 las esferas de Aristóteles y te lo va a decir. Menos mal. De paso, ¿cómo se quita la mancha, una mancha de no sé qué? Todo. Es una maravilla. Luego hay que saber filtrar esa información, ¿no? Pero es increíble porque... Bueno, muy buena pregunta. Yo a lo largo de mi vida voy quitándome lastre de cosas que digo, bueno, pero ¿cómo yo he estado tanto tiempo diciendo esto si esto debe ser seguramente un disparate? Luego me doy cuenta que es un disparate. Pero no me va a dar tiempo en el resto de mi vida para cotejar las cuestiones fundamentales de filosofía con las que yo trabajo, con los textos, veo que me pilla el toro, sinceramente. O sea que te quedará a ti continuar en la línea de las esferas de Aristóteles. ¿Te llamas, perdón? Beatriz. Beatriz. Bueno. Hay una amiga mía, madre de una exalumna, por cierto, y entonces tiene en no sé si en Facebook o en el WhatsApp, tiene un lema, que yo no sé si es suyo o no, pero en cualquier caso a mí siempre lleva tiempo dándome vueltas, y es así: es la vida que me alcanza. Y yo digo, tiene razón. No sé cuál es la vida te alcanza. Es un poco como una paradoja esto, ¿no? Pero es la vida que te alcanza. Nos queda tanto por hacer y nos queda tan poquito por estar aquí dando guerra, ¿verdad? Empiezo a tener esa sensación. Tan poquito y además estar dando guerra, a lo mejor nos queda un poco, a lo mejor nos queda un poco más del tiempo que vamos a estar dando guerra. Eso no sé si sirve para algo. Pero dar guerra no tanto, porque, a ver, yo no tanto. O sea, que me voy a quedar sin poder cotejar un montón de cosas. Eso es así. Y se va, hay más jóvenes y más mayores aquí y se va volando. Y ahora cada vez más. Bueno, muy bien. Bueno, dejamos entonces planteado, por un lado, la cuestión de la abstracción, que la retomaremos, la cuestión de la física aristotélica, sobre todo de la causa primera del movimiento, porque iremos a Alejandría cuando terminemos, y nos queda un buen rato. Está muy bien. Vamos a introducir algo que sería casi
no estaría bien si yo no lo mencionara, que es la lógica aristotélica. No, me hace una cara. No estaría bien. O sea, porque sería un producto demasiado, no sé, incompleto, ¿no? Entonces vamos a referirnos a la lógica aristotélica. Y luego ya la ética, la política, nuevamente. Es que es muy importante esto, porque podéis dar... Vamos al grano. La lógica, para los clásicos, había un libro muy interesante. Cuando yo estudiaba filosofía, estudiábamos lógica aristotélica. No estudiábamos, hace tanto que estudié filosofía, estudiábamos lógica aristotélica. Con un libro de Jacques Maritain, en francés, que se llamaba El orden de los conceptos. El orden de los conceptos se llama el libro de lógica. Y entre paréntesis tenía distinguir para unir. Un libro de pura escolástica del siglo XX, aristotélico tomista, pero genial. Genial. Yo agradezco mucho haberme formado en una filosofía muy tradicional, porque es que lo que había, ¿eh? No es porque te amueblan, te dan una disciplina y luego ya tú puedes avanzar, romper, tirar, digamos, salir del sueño dogmático, como diría Kant cuando lee Hume. Entonces, cuando explico estas cosas me acuerdo de Jacques Maritain. Lo podéis buscar también en en francés Jacques Maritain. Es un interesante, es un filósofo cristiano de la segunda mitad del siglo XX, incluso de lo que sería un poco gente que inspiró un cristianismo progresista, incluso la democracia cristiana y algunos movimientos, la democracia cristiana esta de aquella época, donde estaba Ruiz Jiménez, por ejemplo, en España, y Cuadernos para el Diálogo, y este tipo, por curiosidad. Era gente interesante, inspiró también el concilio, algunos de estos fueron invitados por Juan XXIII como laicos al Concilio Vaticano II, contribuyeron a gente seria, ¿no? Dentro de un espiritualismo, una filosofía espiritualista cristiana francesa. Etienne Gilson, por ejemplo, tiene un magnífico libro, una magnífica historia de la filosofía, magnífica. Bueno, esas cosas que yo estudiaba en aquella época, porque los profesores pues era lo que nos recomendaban, y yo no me parece muy bien. También estudiamos otras cosas, pero básicamente eso. Bueno, dos tipos de lógica, y digo Maritain porque esto lo dice Maritain, no es que lo diga Aristóteles, pero es acertado. Hay que distinguir en Aristóteles y en general en la lógica clásica, lógica material y lógica formal. La lógica material averigua la verdad o falsedad de los juicios, dice Aristóteles, dicen los enunciados. Y la lógica formal, la corrección o no de los enunciados, adecuación o no. ¿Cuál será más importante? ¿Cuál ha tenido más futuro? ¿La material o la formal? Claro, porque la lógica, en realidad, la lógica formal. La lógica actual, por ejemplo, que se llama también lógica formal, lo que pasa es que se ha producido lo que se llama la formalización de los enunciados, se lo llamó lógica simbólica, hace muchos años se llamaba lógica matemática. Es un lenguaje formal que no se refiere, no dice los enunciados lógicos, no dicen ni verdad ni falsedad, son funciones de verdad. Los ordenadores trabajan con funciones de verdad. Los ordenadores tienen unas reglas que están cumpliendo. Ahora, depende del contenido que yo le ponga. Si yo parto de un disparate, puedo llegar a otro. Ahora, si los datos que yo pongo son verdaderos, ¿verdad? Hacer unas asociaciones interesantes. La material la dejamos, porque Aristóteles es el padre, por decirlo de alguna manera, de la lógica formal. Como el padre de la lógica, sería de alguna manera, sin saberlo o no, Parménides, pero el que realmente desarrolló una lógica que fue la base de la ciencia casi hasta el siglo XX, algunas modificaciones en el siglo XVIII, otras en el XIX y luego en el XX, pero no tirando abajo la lógica aristotélica, sino reconvirtiéndola. Muy bien. La lógica de Aristóteles, la obra donde os doy unos datos para que podáis escribirlo en un examen, ¿eh? La lógica de Aristóteles está en un libro que se llama el Organon.
Vosotros podéis decir, Aristóteles escribió una lógica, o hablar del órgano con N terminado, ¿no? Órgano. Es el órgano. El órgano tiene tres partes. La primera parte sería la lógica del concepto, la segunda la lógica del juicio y la tercera la lógica del raciocinio o del razonamiento. Está muy bien redactado. ¿Qué es un concepto? Pues las ideas, aquello que se obtiene por abstracción. La del juicio, hoy en día le llamamos enunciados. Fijaos, lógica del juicio, va a haber algún análisis que vamos a hacer. Es brevísimo. Se puede, Rafael, sin necesidad de trivializar, en poco tiempo, dar un pantallazo bastante decente, sin trivializar y sin... Ya lo verás. Lógica del concepto. Entonces, si nosotros además nos fijamos en aquello que podemos necesitar utilizar, mejor. Lógica del concepto, la del juicio es una reflexión sobre los conceptos desde el punto de vista lógico. La lógica del juicio. Juicio o enunciado es unir, separar conceptos. La mesa es verde, la mesa no es negra. La mesa es verde unido, mesa a verde. La mesa no es negra, es separado mesa de negro. Y luego, o sea, que está el concepto, que sería como el núcleo, ¿no? El átomo, lo atómico, la unión de conceptos, que son los juicios, siempre con un verbo, claro, y luego la relación entre juicios o enunciados, que es el razonamiento. Ahí está todo. Sigue siendo algo así. La diferencia es que hoy en día la lógica, lo atómico es el enunciado. Y eso le da más potencia a la lógica. Pero ya lo veremos en algún momento. Muy bien. Para Aristóteles hay dos tipos de conceptos. Conceptos simples o complejos. Yo voy llevando agua para mi molino. Un concepto simple. A ver. Concepto simple. Niño, ¿Eh? una cosa cualquiera. No, una cosa cualquiera es un concepto complejo. Es un concepto complejo. Eso es lo que dice niño, ¿no? ¿Eh? Niño. Niño. Eso he dicho, niño. ¿Y tú qué has dicho? Niño. ¿Y una cosa cualquiera? Porque... eso lo sé. No, o sea, niño, perro. Muy bien, gracias. Perdona mi... No, es un problema de la acústica de la sala. Sin ser un... Sí, que haya un perfecto. sujeto y un Niño, predicado. pesa, árbol, perfecto. Sin Eso que haya es- predicado. O sea, niño, o perro, o ciego. Muy bien, muy bien. Un concepto. Complejo. Una cosa cualquiera, por ejemplo. Compleja. Perro grande. Siempre que no haya Niño verbo. bueno. No, eso es importante luego para los juicios, pero eso lo estoy explicando. El concepto simple vamos a entender. Mira, es tan sencillo como si eso se expresa mediante una palabra y el complejo son varias. Por ejemplo, o bien un sujeto con un adjetivo. Yo si tuviéramos tiempo, cuando hace años explicaba eso en otros contextos, si vamos a hacer análisis, el niño que está sentado debajo del árbol se ha quedado dormido. Y entonces, ¿cuántos conceptos hay? Me ponían niño, sentado, árbol, qué sé, no. El niño que está sentado debajo del árbol es un concepto complejo. Complejo. Complejo, porque no hay... se quedó dormido, sería el verbo ser o algo que lo suponga, es la cópula, y dormido sería el otro concepto. Es tan sencillo como eso. ¿Por qué? Porque, bueno, luego va a tener su importancia. Otro tema que estudió Aristóteles... Sí, dime. Pero, Si dijéramos el niño con una característica, ¿seguiría siendo un concepto simple? No, Ya es tan sencillo como dos palabras. Vale, ya está. Casi te diría que si pones el niño, ya casi es simple, pero ya no le pongas ni él si quieres. Dime. pero el concepto Beatriz. simple tiene que tener forma. O sea, no puede ser la. Tiene que ser un. No, puede ser mesas, sí, puede. En plural o en singular, sí. No, pero por ejemplo. Las, un no, artículo, no. algo indefinido, no. ¿Cómo? Tiene que ser algo con forma. Tiene que ser una representación de algo. A ver,
Aquí hay dos tipos de términos para Aristóteles, pero eso no lo había explicado. Pero si pensáis, términos categorimáticos y sin categorimáticos. Los términos categorimáticos tienen un significado, los términos sin categorimáticos no. Por ejemplo, las, y, de no tienen significado. Se van a usar, pero no tienen significado. Muy bien. O sea, entonces, ¿hay conceptos simples o complejos? Por ejemplo, si yo digo, es simplemente porque lo podamos entender si hay un enunciado con conceptos complejos. ¿No? Tan sencillo como tiene una palabra o más, siempre y cuando no haya verbo. Ya está. Luego, otro tema que trabaja Aristóteles, que es muy importante, es lo que le llama extensión y comprensión de los conceptos. Vamos a explicar. Aristóteles, ya os dije que era un zoólogo botánico y clasificó muchas especies. Entonces, él supo siempre enunciar de algo, una especie animal o vegetal, a qué género pertenecían y cómo se diferenciaba dentro de ese género de otros que tienen otras características. Entonces se llama género próximo a diferencia específica. Decíamos, Canis lupus. Canis es el género, lupus es la especie. Canis canis. Canis es el género, Canis es la especie, o sea, los perros habituales. ¿De acuerdo? Y entonces él aquí explica la relación que existe entre la extensión y la comprensión de los conceptos. ¿Cuál es el concepto de mayor extensión? Aquel que a mayor número de individuos se aplica. Por ejemplo, ¿qué tiene mayor extensión? ¿Andaluz o sevillano? Andaluz. Porque se aplica a todos a los sevillanos, pero a los demás andaluces también. En cambio, el sevillano tiene menor extensión. Pero hay una relación inversa entre extensión y comprensión. ¿Qué dice más? ¿Qué da más información? ¿Andaluz o sevillano? Sevillano. Entonces, claro, por ejemplo, tiene más notas, le llaman notas. Se llaman notas de un concepto. Pero, entonces, por ejemplo, tú dices, Pepe es andaluz. Y tu amigo, Pepe, va a venir un amigo mío que es andaluz. Muy bien. Vale, andaluz. Pero si yo digo que es sevillano, ya estoy diciendo más. Estoy diciendo que es sevillano y que es andaluz, pero dentro de los andaluces es sevillano. Y estás concretando más también. Exactamente, exactamente. ¿Cuál es el concepto de mayor extensión que conocéis? Humano. ¿Y dónde meten los gatos, por ejemplo? El concepto de mayor extensión es el que se aplica al mayor número de individuos. Sí. Humano. ¿Y los gatos? El hombre. No, pero eso se englobaría en un concepto de mayor extensión aún. Ser. ¿Cuál es el concepto? Ser. Ser. Todo lo que es. Muy bien, ser. Todo lo que es un ser. Todo lo que es un ser. Concepto de mayor extensión. Se puede explicar de todos y cada uno y absolutamente de todos los individuos. ¿Qué Todo tal? cabe, ¿no? Todo cabe ahí, todo cabe. Es el concepto de mayor extensión. Fijaos cómo también de paso alumbramos otro poquitín el concepto de ser. ¿Cuál es el concepto de menor extensión? Pero, sin embargo, de mayor comprensión. Es tan fácil que me causa gracia, pero hay que pillarlo, hay que pillarlo. Es sencillísimo, ¿no? Que es el de mayor comprensión. Bueno, habrá más de uno, ¿eh? Partimos de la base, ¿no? A ver, decir, Comprensión. el de mayor comprensión y menor extensión. Lo más ¿Eh? concreto. Yo, Un yo concreto, algo muy concreto. Tú, Yo misma. esto. El concepto de esto, que sería ya prácticamente una imagen sensible, pero el concepto de esto Lo pasivo. solo se aplica a esto. Único. Único. O sea, se aplica a esto, o sea, la máxima concreción. Por ejemplo, si vamos a trabajar con el concepto de ser humano, ¿vale? Ser humano que es complejo o simple. ¿Mm? Complejo. Ser Complejo. humano. Complejo, ser humano. Esta especie de cosas que digo yo es por lo del lenguaje no sexista, para no decir hombre. Algunas cosas no lo puedo hacer, pero no me cuesta nada decir ser humano en vez de hombre. Vamos a hacer un poco, colaborar un poco con esta historia. El concepto de ser humano,
todos los que estamos aquí somos seres humanos, pero si se dice, en esta aula hay 30 seres humanos, bueno, sí, 30 personas, vale. ¿No? Tiene un grado de concreción, al menos te decimos que no somos otro tipo de primates, no somos gorilas, no somos chimpancés, etc. ¿no? También podríamos decir que aquí hay tantos mamíferos, somos todos mamíferos. Bueno, no somos piedras ni vegetales, somos mamíferos, ¿no? Tampoco somos reptiles, ¿de acuerdo? Somos mamíferos. Ahora bien, el concepto de Beatriz, Gracia, Rafael, etc., es el de mayor comprensión, porque tú eres ser humano, mamífero, ser, Beatriz. Un concepto complejo, bastante restringido, pero, por ejemplo, alumno de Geografía e Historia número 1 de la carrera, ¿eso sería un concepto? Alumno de Geografía e Historia, de Filosofía 1 de Historia de Filosofía, de Geografía e Historia. Eso es un concepto complejo, que nos engloba a todos nosotros. Ya nos diferenciamos de otros que son alumnos de otra asignatura. Pero estamos diciendo mucho, porque estamos diciendo que somos somos alumnos de la UNED, que somos seres humanos, que somos mamíferos, somos, etcétera, vertebrados, cordados, no sé qué, animales, ¿vale? Pero vamos concretando. Cuanto más se concreta, mayor comprensión, menor extensión, claro está. Porque de todos los que andan pululando por los pasillos, vosotros sois los únicos que se les puede aplicar este concepto más restringido, que es alumno de tal parte. Bueno, esto es importante. Será importante porque a la hora de la deducción, como comprenderéis, cuando estudiemos razonamiento deductivo, que es a lo que yo quiero llegar, porque eso sí que nos abre mucho el juego, bueno, normalmente el razonamiento deductivo es poder de algo general aplicarlo a algo particular, algo que lo incluye, ¿no? Y esto es muy importante entender cuál es la extensión y comprensión de los conceptos en cada caso. ¿Sí? Bueno, yo creo que podemos pasar a la de, si me falta algo luego lo agrego, a la del juicio. Lógica del juicio. Ya sabéis que juicio ya no lo usamos en filosofía, en lógica, porque juicio, incluso en el libro de Jacques Maritain, lo define en un sentido clásico como, no lo pongáis porque no lo vais a usar, acto por medio del cual el espíritu une al afirmar o divide al negar. Entonces, acto por medio del cual, eso es psicología. Y la lógica no va a estudiar la psicología. Antes, como estaba más integrada a estas cuestiones, pero hoy en día todo lo que tiene que ver cómo conocemos, tiene que ver con la psicología del conocimiento. Eso no quiere decir que tú te formes también en eso de una manera complementaria, pero no es tanto materia de la filosofía. Entonces, cuando hablamos de juicio estamos hablando, ¿qué es juzgar? Pues tomar una posición. Nosotros ya vamos a analizar cuestiones que están, no importa que haya sido un juicio, que tú hayas tomado una decisión, lo importante es que vamos a anunciar el enunciado. Entonces, pero que sepáis que juicio tiene el significado de proposición o enunciado. Por ejemplo, este alumno, Pepe, hoy no ha venido. Eso es un enunciado. ¿De acuerdo?